aplauso al Espíritu Santo y a nuestro hermano Willy, ¿no? Que él nos va a presentar la palabra. Déselo fuerte, hermanos, al Señor y a Willy, ¿sí? Son muy amables, hermanos. Se los agradezco y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Fue un mes que se pasó muy rápido. Es un mes muy intenso para nosotros. Si alguno me ve más hinchadito que cuando me fui, con toda seguridad es una ilusión óptica, hermanos. Límpiese bien. No vaya a creer que me la pasé comiendo. Estoy verdaderamente agradecido con Dios de estar aquí, por habernos sacado satisfactoriamente de este tercer seminario que estoy cursando en la licenciatura de Teología. Uno más y termino con la ayuda del Señor. Sigan orando por su servidor. Quiero aprovechar este momento para públicamente agradecerles a todos por su apoyo, por su generosidad, por sus oraciones, por su respaldo, por sus mensajes. Todos ellos fueron muy bien recibidos, hermanos. La verdad es de que me bendice formar parte de una iglesia tan hermosa como es el Centro Familiar Cristiano Bethesda, porque lo son, hermanos. ¿Cuántos saben que somos una iglesia hermosa en el Señor? Qué poquitos lo creen, ¿verdad? ¿Cómo andará la autoestima? Lo somos en Cristo, hermanos, y la verdad es que yo se los agradezco de todo corazón. Yo venía pensando, este fin de semana voy a dormir por lo menos de 24 a 30 horas seguidas, ininterrumpidas, pero me dice el pastor durante la semana, prepárate para que prediques el domingo. Ok, bueno, a lo mejor me duermo ya después del segundo servicio. Pero mientras estamos aquí para compartir la palabra de Dios, nuestro pastor, sigan orando por él, está compartiendo la palabra en un evento de varones del otro lado de nuestro país. No les digo en dónde para que no les vaya a dar envidia, pero algunos ya saben, ¿verdad? Lo importante es que está predicando la palabra del Señor, no vayan a creer que se anda bronceando. Bueno, hermanos, quiero invitarles a que abran la palabra de Dios. Abran su Biblia en el libro de Jeremías. Le voy a pedir a los chicos de multimedia que si pueden proyectar el pasaje que vamos a estar considerando, que se ubica en el capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Los que no traigan Biblia o su Biblia traiga la letra muy pequeñita, acá en la parte de atrás lo van a estar proyectando. Es importante que lo leamos y prestemos mucha atención a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable en esta tarde, hermanos? Amén, eso es lo más importante. Cuando nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón para ser ministrados por su palabra, sin importar quién sea el expositor, nosotros somos bendecidos por su palabra. ¿Ya lo encontraron? Jeremías capítulo 29, versículo 1 hasta el 14. Lea conmigo. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, a los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lea conmigo versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os restituiré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tú eres Dios de maravillas y prodigios. Gracias por los tremendos milagros que has operado en la vida de las personas que hoy han testificado. Ellos sirven para alentar nuestra fe, para recordarnos en quién hemos creído, que tú eres el Dios Todopoderoso. Tu nombre invocamos para que mientras tu palabra es expuesta, Señor, tu mano también se extienda y toque la vida de tu pueblo. Ellos no necesitan un toque mío, ellos necesitan un toque de parte tuyo. Por favor, te lo ruego, Espíritu Santo, toma el corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Hace algunas semanas, quizá un poco más de un mes, me tocó impartir en el Instituto Bíblico un curso intensivo de la materia de Jeremías. Durante 5 días lo estuvimos estudiando, pues ligeramente, vamos a decirlo así, porque es un libro muy rico, que verdaderamente uno puede pasar meses, si no es que años, estudiándolo y predicando y enseñando de él. Tiene mucho contenido en todos los aspectos. Pero la verdad es que mientras preparaba cada una de las lecciones, Dios estaba trabajando en mi vida, Dios estaba hablando a mi espíritu, y los alumnos que estuvieron cursándolo saben que Dios nos bendijo a través de las enseñanzas. Es un libro muy hermoso que nos hace comprender la magnitud de los planes de Dios cuando Él decide hacer algo en la vida de alguien. Nosotros somos rápidos para darnos por vencidos. Nosotros somos rápidos para decir: Dios ya no tiene nada que ver contigo, Dios ya se cansó contigo. Somos muy rápidos para intentar arrojar la toalla cuando no nos está yendo bien. Pero en el libro de Jeremías, sobre todo, vemos la fidelidad de Dios demostrada en que a pesar de la desobediencia del pueblo, Él permaneció firme a su pacto. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado un apodo muy común para el profeta Jeremías. A él se le conoce como ¿el profeta qué? Llorón. ¿Sabe que a mí me da un poquito de coraje ese apodo? Creo que no le hace justicia, y le voy a decir por qué. Desde un contexto latino o meramente mexicano, cuando le decimos llorón a alguien, es algo despectivo. ¿Estamos de acuerdo? Lo estamos equiparando a alguien que es quejumbroso, que es más que es, ustedes ayúdenme, hermano. Débil, ¿qué más es alguien llorón? Dramático, sentimental, exagerado, nada agradable, vaya. Es algo que se utiliza para denigrar la actitud de las personas. Eres un llorón, eres una llorona, es sinónimo de debilidad. Y para nada Jeremías fue un profeta débil. ¿Sabe algo? Lo primero que el Señor le dice en el capítulo 1, versículo 17 y 18 de su carta, le deja bien claro: Jeremías, yo te he puesto a ti como una ciudad fortificada, te he levantado como un muro de bronce. ¿Sabes por qué? Porque va a haber reyes, va a haber profetas y va a haber sacerdotes que van a pelear contra ti, pero no te vencerán. Así que no temas delante de ellos y predica y profetiza la palabra que yo voy a poner en tus labios. La misma orden se le repite en el capítulo 15, versículo 20, con casi las mismas palabras. Como que Jeremías ya se le estaba acabando la carga y Dios decide recordarle. Cuando uno analiza todo el libro de Jeremías, se da cuenta por qué Dios le anima con estas palabras. El mensaje que se le estaba entregando para nada era sencillo de profetizar. Y lo que fue peor para la vida de este profeta, ¿sabe qué es? Que él vivió para ver el cumplimiento de sus profecías. ¿Pero por qué es peor? Si después de todo lo que quiere un profeta es que la palabra que él predica se cumpla, ¿cierto o falso, hermanos? La Biblia es clara que si alguien profetiza en el nombre del Señor y esa palabra no se cumple, el tal es que un profeta falso. Por lo tanto, a lo mejor alguno se alegraría de que cada una de sus advertencias se cumplieran, pero no fue el caso de Jeremías. Si usted es una persona
que puede ver que los malos caminos de alguien le están llevando a un destino de destrucción, y le advierte una y otra vez, y llega el momento en que esa advertencia se hace una realidad en la vida de esta persona y usted se alegra, déjame decirle que su corazón no es bueno. No podemos alegrarnos del mal que otros sufren. No podemos alegrarnos ni gozarnos de la desgracia ajena, aun cuando nosotros seamos vindicados como profetas verdaderos. ¿Estoy siendo claro? Díganme amén. A Jeremías se le entregó un mensaje. En primer lugar, llamar al pueblo al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De su vida religiosa, de su vida corrupta. Sus príncipes, sacerdotes y profetas habían desviado el camino y juicio vendría sobre ellos. Jeremías les da una palabra de advertencia y esta gente dice: nosotros no hemos pecado, nosotros somos inocentes. De manera que en el capítulo 2 el Señor les dice: si este pueblo no hubiera alegado que era inocente, el juicio no habría venido sobre ellos, yo los hubiera perdonado. ¿Qué es lo que Dios estaba buscando del pueblo judío? Que se arrepintieran, hermanos, que se arrepintieran, que reconocieran sus malos caminos y se volvieran de ellos. Pero el pueblo prefirió decir: nosotros somos inocentes, nosotros no hemos abandonado a Dios, nosotros tenemos vida espiritual, nosotros tenemos vida religiosa. Por esta razón, dice el Señor, juicio viene sobre ustedes. De manera que a la mitad del ministerio de Jeremías Dios le cambia el mensaje. Ya no los llames al arrepentimiento, diles que se preparen, porque viene la corrección. Y una corrección muy dura, una corrección terrible. Una corrección que le permitió ver cómo la ciudad de Jerusalén era tomada por un ejército extranjero, cómo el templo de Jehová era completamente saqueado y destruido. Un cumplimiento que le permitió ver cómo las propias madres judías comían a sus propios hijos, como los judíos que antes andaban vestidos de galas y de ropas lujosas, andaban como mendigos comiendo incluso estiércol de animales. ¿Quién se alegraría de ver el cumplimiento de esas profecías, hermano? Por eso lloraba Jeremías, porque sentía dolor por su pueblo, porque de ninguna manera él podía gozarse de ver lo que les estaba sucediendo a aquellos que él amaba. ¿Verdad que eso le da otra perspectiva a la palabra llorón, hermano? Completamente diferente. Pero él no era un hombre débil, él había sido ungido por Dios como una ciudad fortificada, hermano. Es un hombre que yo admiré mucho a través del estudio de su libro. Sabe que más o menos como a la mitad del libro, él decide tomarse una pausa, ir a su ciudad natal, Anatot, porque en Jerusalén ya no lo podían ver. Le habían prohibido la entrada al templo. Su mensaje no era agradable, de manera que el jefe de los sacerdotes dice: ya no profetices aquí. Lo metió al cepo, lo torturó por unos días y lo despidió. Vámonos a Anatot, váyase a su pueblo a bañar, allá lo van a escuchar. A lo mejor Jeremías sintió que allá tendría el respaldo que siempre da la familia, el abrazo que siempre se siente cálido de regresar al hogar. Pero ¿sabe qué encuentra cuando regresa a Anatot? Que entre su gente se estaba haciendo un complot, como diría Andrés Manuel, ¿verdad?, para asesinarlo. Entre su propia gente, hermanos, entre los suyos. Es decir, que el pobre Jeremías tenía persecución de los religiosos, de las autoridades civiles, de la población en general y de su propia familia. Por eso llega un momento en el que dice: ¿sabes qué? Ya voy a tirar la toalla, Señor, yo ya no quiero predicar tu palabra. Me has puesto como un espectáculo, como un escarnio, todo el mundo pelea contra mí, yo ya no quiero predicar más. ¿Se acuerdan de ese precioso pasaje en el capítulo 20? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Ese es el contexto que tiene. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Yo dije: ya no hablaré en el nombre de Jehová ni profetizaré más en su nombre. No obstante, dice, había dentro de mí como un fuego. La palabra, el mensaje que Dios le había dado le consumía. El compromiso que este hombre de Dios sentía para con el mandato de Dios era más fuerte que el temor de la persecución que estaba sufriendo. Óigame, ese es un hombre admirable. Ese es un hombre, esa es la definición de un siervo de Dios. Porque es fácil autoadjudicarse el título de siervo de Dios cuando la gente te aplaude,
Cuando la gente está a tu favor, cuando te promueven, cuando te honran, cuando todo el mundo está de acuerdo contigo. Pero ¿qué cuando viene la persecución? ¿Qué cuando tu mensaje se vuelve incómodo para el status quo de la gente? ¿Qué cuando tu mensaje es de confrontación y ya no es bien recibido? La gente empieza a decir: eso no puede ser de Dios, eso no viene del cielo, este se la está inventando, este es un profeta falso. Y no solo eso, se levantan otros predicadores a decir: él no habla por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios habla a través de mí. Y él dice, y Dios dice que Babilonia será destruida. Fíjate las esperanzas que le estaban dando, que Jerusalén no va a caer, que Dios se agrada de nuestra manera de vivir. Evidentemente estos eran los profetas más populares en su tiempo. Nadie invitaba a Jeremías a sus congresos. No era el orador principal de ninguna confraternidad ni de ningún evento. Era impopular, nadie compraba sus DVDs ni le sintonizaba en enlace. ¿Por qué? Porque su palabra era dura de recibir, muy, muy dura. Qué tremendo este hombre. Pregúntese si usted o yo en su lugar no lloraríamos también. O a lo mejor no solo lloraríamos, sino tiraríamos la toalla, ¿verdad? Él quiso hacerlo en algún momento. Y el Señor le dice: corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? O sea, esto se te hace difícil, vienen cosas peores. Se va a poner peor. Así es el servicio a Dios. No creas que todos es glamour, luces y todo bonito. No. La gente te va a atacar, la gente te va a criticar, la gente va a querer derribarte por razones solamente de que tú buscas ser fiel a Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Así que de aquí en adelante, antes de llamarle profeta llorón, piense muy bien lo que le estamos diciendo a Jeremías. Solamente estoy haciendo apología de él. Fíjense, el contexto histórico nos ubica en la peor etapa que vivió el pueblo judío. El reino del sur está a punto de ser conquistado por Babilonia. 200 años antes, el reino del norte ya había caído en manos del imperio sirio. ¿Por qué razón? Porque se apartaron de Dios. Sin embargo, a este pueblo el Señor le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. No lo hicieron, por lo cual el juicio fue inminente. Serían llevados cautivos 70 años a Babilonia hasta que se cumpliera el tiempo de su disciplina, y entonces regresarían a reedificar Jerusalén y el templo. Es un tiempo totalmente oscuro en la etapa del pueblo judío. Es un tiempo muy, muy difícil. Y en este tiempo encontramos este pasaje. El capítulo 29 viene siendo como el corazón del libro de Jeremías, el centro. Y me gusta el título: Carta a los cautivos en Babilonia. Porque eso es un documento que Jeremías envía a los cautivos. Pero más que Jeremías, hermano, yo le atribuyo la autoría de esa carta a Dios. O sea, ya se había cumplido la palabra de juicio. Ya el pueblo estaba purgando por sus pecados ahí en la cautividad. Y Dios le despierta el espíritu de Jeremías y le dice: toma tu pluma porque vamos a escribir una carta de amor. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? ¿A cuánto les gusta recibir cartas de amor? Amén, dice la hermana. Hermanos, ¿a ustedes no les gusta recibir cartas de amor? Digan la verdad. ¿Sí, David? ¿Qué significa ese ruido? No sé cómo interpretarlo. Sin palabras, ¿verdad? ¿A quién no le despiertan el ánimo las palabritas amables de una gente querida? A cualquiera, hermanos. No seamos sinceros. Bueno, el Señor se toma el tiempo para mandar una carta de amor a su pueblo cautivo. Una carta preciosa, y ahorita la vamos a más o menos desglosar. Como queriéndoles recordar por medio de este acto que Él todavía no terminaba de trabajar con su pueblo. Y ahorita vamos a ver 5 profundas verdades que se encuentran en esta carta, hermanos, que es bien importante que entendamos y reconozcamos, porque aún en el peor de nuestros tiempos, Dios sigue trabajando con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto, amados hermanos? Escuchen, hay 5 verdades que el Señor quiere aclarar, 5 promesas que el Señor le entrega a través de esta carta que escribe el profeta Jeremías a su pueblo ahí en Babilonia. Lo primero es que ahí en el lugar de su cautiverio, que ahí en el lugar de su esclavitud, ellos serían fructíferos.
y serían prosperados. Versículo 6, léelo conmigo de nuevo, no lo quiten de acá, por favor. El Señor les dice, desde el versículo 5, edifiquen casas y ¿qué? Habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos, cásense y engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y se multipliquen ahí y no que disminuyan. Escuche, el pueblo está en condición de esclavitud. En ninguna parte a los esclavos se les permite tener posesiones, se les permite tener familia, se les permite sembrar y cosechar. El trato que ellos recibieron en Babilonia no fue para nada parecido a otras esclavitudes o al que pasaron en Egipto, por ejemplo, o al que pasaron los de las otras 10 tribus en el imperio sirio. Había promesa de Dios de que ahí en el lugar de su cautiverio ellos también serían bendecidos. Ellos también tenían la orden de multiplicarse, de prosperar. Cuando el pueblo regresa de la cautividad, el pueblo regresa próspero. Si no, ¿por qué creen que estaban construyendo casas artesonadas? Vamos al libro de Ageo, que es parte del contexto histórico. Porque se acostumbraron a vivir en casas bonitas en Babilonia. Antes del capítulo 29 que leímos, hay una visión que recibe Jeremías, que se llama la visión de las 2 cestas. La habrán leído, si no la leerán en casa. Y Jeremías tiene una visión de parte de Dios en la cual ve 2 cestas de higos, unos higos deseables puestos para comer y otros que de tan podridos, así lo describe la Biblia, no apetecían, no se podían comer. ¿Qué era el mensaje que Dios le estaba dando por medio de esta visión al pueblo? Los higos buenos serán aquellos que se rindan al poder de Babilonia, que se pongan el yugo, que entiendan que esto viene de parte de Dios, mientras que los higos que de tan podridos no se pueden comer serán los que se rebelen en contra de eso. Esos que se rebelaron, esos higos que de tan malos no se podían comer, perecieron en Jerusalén, mendigaron, son los que se comían a sus propios hijos, los que comían el desecho de los animales, fue los que peor la pasaron, hermanos. A ellos se les escribe el libro de Lamentaciones. A ellos se les escribe el libro de Lamentaciones. Jeremías estaba viendo la condición de un pueblo próspero, ahora era una nación de indigentes que se comían los unos a los otros. Por eso se escribe el libro de Lamentaciones, hermano. Pero a los que se fueron cautivos y fueron obedientes y reconocieron que venía de parte de Dios, se les dio permiso de prosperar, amados hermanos. Porque aun cuando estamos siendo sometidos a un proceso de disciplina, no dejamos de ser hijos. Aun cuando Dios nos está probando, nos sigue bendiciendo con su amor. Y aun en los lugares más oscuros, en los cuales la gente dice, ya no hay esperanza para ti, ahí el Señor te dice, multiplícate, multiplícate, tienes mi bendición para que seas próspero. No vas a disminuir, sino que vas a multiplicarte. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad, amados hermanos? Cualquiera pensaría que iban para peor, pero la verdad es que les fue bien en Babilonia. El Señor los purgó de idolatría, por supuesto. Después de esto, el pueblo judío nunca volvió a ser idólatra, porque su principal pecado era el haber mezclado la adoración a Jehová con la adoración a otros dioses. Y cuando nosotros mezclamos la fe del Dios verdadero con cualquier corriente que se mueve afuera, hermanos, lo que ocurre es una desgracia. La verdad de Dios se debe de mantener pura, amén, innegociable. ¿Está bien, hermanos? Eso es muy importante que lo entendamos. Dios les dice, allí donde están siendo oprimidos, donde están siendo probados, también van a ser sustentados por la mano de Dios. Dirijo este mensaje a la gente que se dice que se encuentra en un proceso de prueba, en un proceso de opresión, en un proceso a lo mejor incluso de juicio, disciplina de parte de Dios. Si el diablo ha venido a decirte, Dios te ha abandonado, aquí vas a terminar, aquí llegará el fin de tus días, aquí se acabó tu prosperidad, déjame decirte que se equivoca. Ahí tu Padre te ha dado permiso de que prosperes, de que te multipliques. Ahí tu Padre está contigo, Él no te ha abandonado ni lo hará. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a sus pactos, y aunque te hayas portado mal, Él dice, eres mi hijo amado, en ti tengo mi contentamiento, estoy trabajando en ti para perfeccionarte, porque no quiero dejarte como estás. Pero eso no significa que te he abandonado. Qué importante es entender esto, hermanos.
Porque lo primero que el enemigo viene a poner a nuestra mente es: Dios ya terminó contigo. ¿Cómo se sentiría esta nación? Los judíos en medio de los babilonios, una nación tan pagana. Los babilonios antiguos son los astrólogos, los adoradores de las estrellas, los adivinos, los fundadores de tantas corrientes que aún en nuestros días siguen ejerciendo influencia, que hasta sus emperadores les erigían estatuas, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Y las adoraban como si fueran dioses mismos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Fíjate, la siguiente verdad que el Señor les está enseñando a su pueblo en medio de la cautividad se encuentra en el versículo 11. Este es uno de los versículos más citados y es un versículo precioso, pero cuando tú lo entiendes en todo su contexto, la verdad es de que su hermosura todavía se prolonga mucho más. Versículo 11, mira, ¿cuántos no hemos leído este versículo? Hasta lo podrían citar de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Porque yo sé bien los pensamientos que tengo para vosotros. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si a mí me dicen eso estando en cautividad, algo no me cuadraría, hermano. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Señor, espérate, ¿cómo es que tus pensamientos para mí son de paz y permites que el enemigo me lleve cautivo? Explícame, no me cuadra. ¿Cómo es que dices que tus planes para mí son de bien y no son de mal, y yo estoy viendo el mal pasando alrededor mío? Esto es común cuando no alcanzamos a ver todo el proceso de Dios, amados hermanos. Cuando somos metidos en una prueba, en un juicio, en un cautiverio, nuestra vista se reduce mucho y solamente somos capaces de ver eso que estamos pasando. No alcanzamos a ver el cuadro completo, como Job, que se pregunta: ¿por qué Dios permite que me esté pasando todo esto? Y vienen sus tres mejores amigos a decirle: Job, lo que te está pasando es sencillo, pecaste contra Jehová y por eso te está yendo como en feria. Para esos amiguitos, ¿para qué quiere uno enemigos, verdad, hermano? ¿Cuántos tienen amigos así? No digan amén, porque se puede sentir alguien. Pero aparentemente cuando nosotros estamos en fracaso, necesitamos entender que Dios está trabajando en un plan mucho más grande. Cuando uno ve la historia de Job, se da cuenta que la gente no entendía, ni el mismo Job entendía, hasta que le fue revelado por el mismo Dios qué es lo que él estaba haciendo, qué es lo que él estaba trabajando. Él estaba demostrándole esta verdad: mis planes para ti son de bien y no son de mal. Yo quiero que diga conmigo: los planes de Dios para mi vida son de bien y no de mal. Si tú estás pasando por una situación en la que no alcanzas a ver la salida, en la que dices: esto se está poniendo cada vez peor, hasta estoy pensando que Dios ya se olvidó de mí, le he rogado, he orado, he ayunado, he tratado de portarme bien y me está yendo cada vez peor, yo te digo: no te desesperes, no pierdas la paciencia, hay un cuadro mayor. Dios está trabajando algo grande y poderoso para que esto se cumpla en tu vida. Los planes que yo tengo para ti son de bien y no son de mal. Este es un proceso temporal, pero terminará en gloria para el nombre del Señor. Escucha esto: los planes de Dios son más grandes que nuestros fracasos. El pueblo está justamente siendo juzgado. O sea, lo que está viviendo se lo merecía. Nadie puede decir que no. Imagínense si a nosotros el Señor nos diera lo que nos merecemos, hermano. ¿Cómo nos estuviera yendo, verdad? Espacio haría falta en Babilonia para estar purgando nuestra cautividad. Es verdad. Sin embargo, la Biblia enseña que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ¿verdad que sí? Siempre hay solución cuando hay arrepentimiento. Pero el pueblo estaba ahí cautivo porque había fracasado. ¿En qué había fracasado? En ser obediente a Dios. Habían fracasado en cumplir la palabra de Dios. Habían fracasado en que los planes de Dios se cumplieran para ellos. Entonces estaban cautivos. ¿Para qué? Para purgar ese fracaso, esa desobediencia. Cualquiera
en esa condición, dice hasta aquí, tenía la oportunidad de que Dios me bendijera, tenía la oportunidad de ser para Dios especial tesoro, tenía la oportunidad de haber sido alguien único en las manos de Dios, pero lo eché a perder. Se acabó. Tuve la oportunidad de que me fuera bien, pero me equivoqué y ahora estoy pasando por este proceso, me lo merezco. Y viene la autocondenación que nos impide escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Yo sé que saben de lo que les estoy hablando. ¿Cómo luchamos contra la autocondenación, hermanos? Y el enemigo, que poca ayuda necesita para traer condenación, porque es su ministerio. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con él, pues dice, ya ya lo tengo. No, estoy enfermo porque me lo merezco. Ni modo, esto me pasó porque fui malo, no fui obediente. Fracasos. ¿Quién no ha fracasado aquí, hermanos? Todos lo hemos fracasado de alguna u otra forma, ¿estamos de acuerdo? Pero te tengo buenas noticias. El plan de Dios para tu vida no termina con tu fracaso. Siempre y cuando tú no te quedes tirado, siempre y cuando tú decidas levantarte, siempre y cuando tú decidas tomarte de la promesa, de la fidelidad de Dios. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Hay gente que ha venido a decirme a mí, ¿sabes qué, Willy? Fallé y tengo miedo de que lo que Dios quería hacer conmigo ya no lo haga. Ese pensamiento no viene de Dios. Dios es mucho más paciente de lo que tú te imaginas. 70 añitos, ahí van a estar, amiguitos. Se los encargó a Nabucodonosor, me los cuida, ¿sí? Disciplínalos como yo te los enseño. Pero a los 70 voy a volver por ellos, son míos, no creas que son tuyos. Nomás quiero que me los enseñes a obedecer. O sea, el Señor no agarra vasos y luego los desecha. No me sirves, voy por otro. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El Señor no es patrocinador de fracasos, ¿lo sabía? Él no deja las cosas a medias. La gente va a venir y te va a decir, no, tú ya te pasaste, mano, mejor ya ni vengas a la iglesia. Lo tuyo ya es deporte, tú ya practicas el pecado porque te sale naturalmente. Tú ya olvídate, o sea, esto de la predicada de servir a Dios o de ser cristiano no es para ti. Mucha gente va a venir a decírtelo, tu propia mente va a venir a decírtelo, pero el Señor en ese tiempo va a estarte recordando, yo tengo planes de bien para tu vida, yo tengo planes de bien y de paz para tu vida, yo no he terminado y tu fracaso no me limita, es más, me da la oportunidad de glorificar mi nombre en tu vida. A lo vil y menospreciado ha venido el Señor para avergonzar aquello que es fuerte. Él no nos ha tomado porque seamos capaces, Él nos capacita porque nos ama. Es una muestra de su eterno poder. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Escucha esto. Un pasado negativo no implica que no puedas tener un futuro positivo. Dilo conmigo, un pasado negativo no implica que no pueda tener un futuro positivo. ¿En qué baso esta esperanza? En ese versículo. Dios tiene planes de bien para mi vida. Yo he fracasado, pero al Señor eso no lo limita. Yo sé que Dios le está hablando a alguien, ¿no? Necesita salir de ese estado de negatividad, de autocondenación. Por más oscuro que sea tu pasado, y el de nosotros los morenitos siempre es oscuro, ¿verdad? Muy oscuro, diría. Hay unos más oscuros que otros, ¿no? No tienes por qué hipotecar tu futuro por la condenación de tus errores en el pasado. Ni Dios lo hace. A veces nosotros somos más severos que ni Dios mismo. Cuando tú pides perdón, el Señor dice, ok, estamos a cuentas. Al otro día vienes a pedir perdón por lo mismo. El Señor dice, ¿de qué me hablas? Si eso ya lo había borrado, ya lo había enterrado en lo profundo de la mar, ya lo había alejado de mi presencia, quedó cubierto con la sangre de Cristo. Ah, pero ahí está uno latillándose, ¿verdad? Qué malo soy. En 1999 ofendí a mi esposa. Hace 3 meses que no voy a la iglesia. No, arrepiéntete, obviamente. En el instante en que tú y yo nos arrepentimos, nuestros pecados son borrados, son lavados,
y quedamos completamente limpios, en una posición de privilegio que nos da acceso a la presencia de nuestro Padre. Incluso si antes de entrar por esta puerta te equivocaste allá afuera y aquí tú clamas por perdón, sinceramente te arrepientes de tu pecado, la sangre de Cristo te limpia de todo mal. Así de grande es el amor y la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen que eso merece un aplauso, hermanos? No hipoteques tu futuro por un pasado de errores. Más bien cree que para tu futuro los planes de Dios son de bien y no son de mal. Bendito el nombre del Señor. La tercera verdad que el Señor les enseña a través de esta carta, o que les quiere mostrar a través de esta carta de amor, es que se dejará encontrar por ellos. Fíjate qué precioso está este pasaje. También lo hemos leído y citado mucho, pero entendido en el contexto es otra cosa, hermanos. Versículos 12, 13 y 14, léalo conmigo. Dice el Señor: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿cómo? De todo vuestro corazón. Versículo 14 dice: y seré hallado por vosotros. El Señor está diciendo: me voy a dejar encontrar por ustedes. Pero le agrega una cláusula, ¿verdad que sí? Cuando me busquen, ¿cómo? El pueblo judío, antes de ser llevado al cautiverio, no es que no buscara a Dios. De hecho, era un pueblo muy religioso. Tenían vida religiosa. El problema es que estaban corruptos. El problema es que confiaban en el templo y no en el que habitaba el templo. El problema es que el arca y cada uno de los ritos de la ley mosaicas habían sustituido para ellos el valor de lo que simbolizaban, es decir, la presencia de Dios. La gente se sentía segura porque tenía vida religiosa. Fíjate el engaño que a veces nos produce la religiosidad. Cumplimos con lo que tenemos que cumplir, ¿verdad? Vamos a la iglesia, cantamos, hasta dejo que pongan sobre mí las manos, me quedo hasta el final del sermón, lloro a veces hasta moqueo. Tenemos vida religiosa, pero el Señor dice: pero no me buscan de todo su corazón. Su corazón está lejos de mí. Su corazón está en otras cosas. Su corazón está en el dinero. Su corazón está en las personas. Su corazón está en sus negocios, en lo que tienen que hacer. Por eso en Jerusalén no me encontraron. Pero fíjate cómo es el Señor. El Señor no se casa con los lugares. El lugar sagrado y santo para los judíos es Jerusalén, ¿verdad? Les está diciendo: en Jerusalén no me encontraron, pero en este lugar pagano de idolatría llamado Babilonia, aquí me van a encontrar si me buscan de todo corazón. O sea, Dios puede tocar a alguien que le busca de todo corazón en el bajío, en una cantina, en el lugar más inmundo, en un picadero. De ahí el Señor puede tocar a alguien, mandar un rayo de esperanza y decir: aquí hay alguien que ha tocado las fibras más íntimas de mi corazón. Ni siquiera en la iglesia alguien me alaba con tanta pasión. Ni siquiera en las congregaciones alguien me busca con tanta sinceridad. Voy a ser hallado por ustedes cuando me busquen de todo corazón, sin condición, sin barreras, sin nada que estorbe nuestra comunión. De eso necesitaba ser purgado el pueblo judío. De eso necesitamos ser purgados nosotros, hermanos. No es que no lo buscaban, es que lo buscaban mal. Confiaban en su religión, confiaban en su propia piedad, pero habían olvidado lo más importante. Antes que la circuncisión física, Dios deseaba la circuncisión del corazón. Amén. ¿Qué necesito para encontrar a Dios? Humillarte, porque el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Invocarle en donde quiera que te encuentres, en el día de la angustia, en el día del gozo, en el día que sea. Si tú lo buscas con sinceridad y de todo tu corazón, lo vas a hallar en donde estés. No necesitas venir al templo y decir: aquí solamente se mueve el Señor. Esa era la creencia del pueblo judío, y por eso el Señor permitió que el templo fuera destruido,
para que no anduvieran confiando en obras hechas por manos de hombre. Él quería demostrar: mi presencia habita en todo el universo. Ni aún el vasto universo puede contener la inmensidad de nuestro Dios. Y Él es un Dios que se permite encontrar. Él es un Dios que no está jugando a las escondidas. Él es un Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. No estarás clamando al vacío, no estás clamando a ídolos huecos, estás clamando al Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de dioses, el único Dios verdadero, el que no olvida su pacto. Bendito es el nombre del Señor. El Señor añade la cláusula de todo corazón, como queriéndoles recordar que en Jerusalén ellos le buscaban religiosamente, pero no le encontraron porque su búsqueda no era sincera. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermosa carta. Estamos ampliando nuestro criterio respecto a ello, ¿verdad, hermanos? Es muy rica, les repito, este libro. Y estos solamente son unos pasajes, hermano. La siguiente verdad que el Señor les está enseñando, y esto está contenido en todo el contexto de lo que leímos, es que cuando Dios castiga, no abandona. Diga conmigo: cuando Dios castiga, no abandona. Que estés siendo probado por Dios no quiere decir que Dios te haya rechazado. Escúchalo bien. Que estés en medio de una prueba, de un juicio, pagando las consecuencias de tus errores en el pasado, no significa que Dios te haya dado la espalda. Es muy importante que lo entendamos, amados hermanos, porque muchos por esto no han podido seguir adelante. Muchos por esto se han detenido. Muchos por esto han dejado de venir a la iglesia. Muchos porque fallaron ya no pueden levantar sus ojos y decir: Señor, perdóname. Se sienten avergonzados, se sienten frustrados, se sienten condenados, sienten que ya no hay oportunidad para ellos. ¿Ha estado usted en ese lugar? Yo he estado en ese lugar. Y les repito, el enemigo necesita poco para venir a condenarnos y nosotros ayudándoles. La gente en el cautiverio, cuando nosotros estamos siendo probados, el enemigo siempre viene a decirte: ¿y tu Dios? ¿De dónde está tu Dios? En el tiempo del cautiverio se escribieron varios salmos, entre ellos el 137, que dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Junto a los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos decían: a ver, canten el cántico de Jehová, cántenle a Dios. ¿Por qué cree que el enemigo le decía que le cantaran al Señor? ¿Querían conocer la cultura judía? No, era burla. Era una burla. ¿Dónde está tu Dios? No, que tu Dios es todopoderoso, porque Él los entregó en mano de Nabucodonosor. Colgamos las arpas, dice. Ya no hay necesidad de cantar, ya no hay necesidad de entonar, ya no hay necesidad de alabar, porque el enemigo lo que quiere robar es nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. Que en lugar de estarle adorando y bendiciendo y confiando en Él en medio de la prueba, nos estemos quejando, estemos llorando, estemos lamentando y echándole la culpa a los demás. Y a veces lo ha conseguido, ¿verdad que sí, hermano? Qué feo, pero lo ha conseguido muchas veces. La gente tiende a creer que Dios le ha abandonado. Un amigo mío, predicador, hijo de misioneros, dice que él recuerda mucho que su papá, cuando lo castigaba, que le decía: ya, chamaco travieso, vete a la esquina, arrodíllate y de ahí no te vas a levantar. A los minutos llegaba su papá y se arrodillaba con él. Y el tiempo que le había dicho que iba a estar castigado en la esquina era el tiempo que su papá se quedaba hincado con él. Hasta que él le preguntó: ¿por qué haces esto, pa? Y yo: soy el que me porté mal. Es que quiero que entiendas que cuando te equivocas, tu padre no te abandona. Aún ni cuando te está castigando, tu padre sigue estando contigo. Yo sé que alguien necesita escuchar esto. Te equivocaste y estás viviendo las consecuencias. Estás siendo disciplinado, no reniegues. Pero ahí tu padre está contigo. ¿Cuántos lo creen esto, hermanos? Él no te ha abandonado. No se ha cansado de ti. Sigue queriéndote como desde el primer día. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Oiga, una carta de amor como esta, ¿a quién no le levanta el ánimo?
Era necesario que esta gente fuera reanimada, que se acordara. Solo son 70 años, ni una generación pereció, hermanos. Muchos que entraron niñitos alcanzaron a salir y ayudar en la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Muchos de ellos, además, la estaban pasando no tan mal, porque ahí Dios les había prosperado, hermano. Lo único que lloraban es porque estaban lejos de su ciudad santa, lejos de su identidad nacional. No obstante, la mano de Dios les favoreció en medio de la cautividad. Repito, que estés siendo probado por Dios no significa que Él te haya abandonado. Y la última verdad que el Señor les habla a través de este pasaje, lea conmigo versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan, ¿qué cosa? Los 70 años que dice el Señor, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Dios les está prometiendo: esto que tú estás pasando es temporal, no es permanente. Tú no naciste para vivir en cautividad. Esto que estás pasando tuvo fecha de inicio y tiene fecha final. Llega el momento en cuando Dios dice: ha llegado el tiempo, levántenle la disciplina, levántenle el castigo. Es día de restauración, es tiempo de restituirle. Tráiganle el mejor vestido, traigan el anillo, maten al becerro gordo, porque mi hijo vuelve a casa. Vuelve a casa. Dios les está diciendo que el cautiverio no sería su lugar permanente, que era solamente temporal, que muchos de ellos volverían para reedificar lo que el enemigo había destruido. Y de acuerdo a lo que vemos en Esdras, en Nehemías, en Ageo y en Zacarías y aún en el libro de Malaquías, así es. Muchos de los que fueron llevados cautivos fueron muchos de los que trabajaron en la reedificación del templo, en la reedificación de Jerusalén. Dios es fiel, amados hermanos. Déjame te digo esto: si has caído y estás siendo probado, no te encariñes con el suelo. Tú no fuiste diseñado para estar en la tierra a nivel terrenal. Dios te creó y te diseñó para remontar el vuelo a las alturas que pertenecen a los hijos del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Levántate, sacúdete el polvo y deja el pasado en el pasado, porque el Señor ya lo ha olvidado también. No te encariñes con el suelo, tu diseño no es para que vivas ahí. Llega el momento en que Dios sopla y levanta a todo aquel hueso seco que estaba sin vida por el poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El plan de Dios para tu vida es mucho más grande que tu fracaso. En el mismo cautiverio, los mismos escritores que habían colgado las arpas escribieron el Salmo 126. Ellos entendieron: aquí estamos por un espacio de tiempo solamente, pero llegará el tiempo, llegará el momento cuando Jehová hará volver la cautividad de Sión, y seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y las naciones tendrán que reconocer: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor. El Señor nos va a hacer volver de esta cautividad. Hay restauración, hay restitución, y no al doble ni al triple. El Señor va a hacer mucho más abundantemente en tu vida. Todo lo que el enemigo te ha robado será obligado a regresarlo a tu vida. Y en vez de queja en nuestros labios habrá alabanza. Y en vez de lágrimas estaremos alegres, gozosos, recordando y reconociendo que el Señor, nuestro Dios, es grande sobre todas las cosas. La gente que te vio caer, la gente que se burló de ti, reconocerá: Dios le ha favorecido. Grandes cosas ha hecho Dios con él. Alégrense, alégrense el que crea esta palabra. ¿A quién no enamora una carta de amor como esta, verdad, hermano? Precioso el libro de Jeremías. Precioso el autor del libro, el Espíritu Santo. Y esas 5 verdades aplican para tu vida también. Sí.
aún en tu cautiverio puedes ser fructífero. Los planes de Dios para ti son de bien. Cuando Dios castiga, no te abandona. Amén. En donde quiera que tú le busques, si tu búsqueda es sincera, lo vas a encontrar. Y finalmente Él promete, habrá restitución para tu vida. Póngase de pie, amados hermanos. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Voy a invitar a los músicos que vengan acá al frente. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Levanta bien altas tus manos. Yo sé que nos ha bendecido la palabra de Dios, pero sé especialmente que hay gente que aquí estaba batallando con la autocondenación y con la condenación del enemigo. Que el enemigo ha venido a susurrarle: Dios ha terminado contigo, se cansó de ti, se enfadó de ti. Para ti especialmente va este mensaje, hermano. Para ti es esta carta de amor que se encuentra en el libro de Jeremías. Si hoy abres tu corazón, no importa lo que hayas hecho inmediatamente antes de entrar aquí, comienza un tiempo nuevo. Comienza tiempo de restitución, de restauración. Lo que el enemigo creyó que sería tu tumba será el lugar de tu promoción. Lo que el enemigo había determinado como el lugar de tu vergüenza, el Señor dice, será el lugar en donde te honraré más, en donde te levantaré, donde te pondré en alto, en donde te presumiré como una diadema de reino. Susurra, Espíritu Santo, a los oídos de estos tus hijos tu dulce voz. Trae convicción al corazón, Señor, que se había estado sintiendo condenado. Si quieres pasar al altar, no te detengas. Si dices, yo soy esa persona, vengan. Yo sé que esta palabra era puntualmente para varios de ustedes. Ahorita vamos a orar los demás. Claro que sí. Claro que sí. Si tú dices, esta palabra era para mí, yo necesitaba que Dios me hablara en este día, ven acá al frente, ven acá al frente. Vamos a permitir que Él selle con un toque de su espíritu lo que hoy se ha expuesto. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ningún arma forjada en su contra puede prosperar. Si Dios te está probando, no significa que se haya cansado de ti. Significa que te ama. Significa que no ha terminado. Significa que te está dando forma. Significa que tienes diseño, que tienes propósito, que tienes destino, que tienes valor. Aleluya. Levante sus manos ahí en su lugar. También los que están acá al frente, levanten sus manos. Diáconos y diaconisas, permítanse ser instrumentos del Espíritu Santo. Ministren restauración, ministren esperanza, ministren liberación. No es de ninguna manera para los hijos de Dios el permanecer en condenación. No, ni aún Jesucristo vino para condenar al mundo, Él vino para liberarnos. Ahí en tu lugar invoca la presencia de Dios. Invoca la presencia de Dios. Si me has buscado y no me has encontrado, dice el Señor, es que no me has buscado con todo tu corazón. Pero desde donde tú clames con un corazón ardiente, apasionado, sincero, humilde, me invocaréis y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia.
vendrás a mí a buscarme y me vas a hallar. Invoca la presencia de Dios, pídela ahí en tu lugar. Dile: Espíritu Santo, ven, apasioname una vez más de ti. Solo un requisito, dice el Señor: búscame de todo tu corazón, no religiosamente, no litúrgicamente, no como te han enseñado. Derrama tu corazón delante de mí. Rebes que todo siri, quieto, robo, sí. Él no ha terminado contigo.